Hola, mi nombre es Ángel Zambrano. Sigamos hablando de otras alteraciones cromosómicas, pero primero vamos a recordar qué es una polisomía. Y esta no es más que una condición en la cual un organismo va a presentar al menos un cromosoma adicional. Es decir, nos vamos a conseguir con 3 o más copias de un cromosoma en lugar de las 2 copias que son las esperadas. Para comenzar tenemos la polisomía del X, esta también es llamada trisomía del X o síndrome del triple X, y es una aneuploidía de los cromosomas sexuales en el cual una mujer va a presentar un cromosoma X adicional, a diferencia del cariotipo femenino normal que es de 46XX. Podemos ver acá en la primera imagen tenemos un cariotipo normal con un par de cromosomas sexuales X. En la segunda imagen visualizamos una copia adicional del cromosoma X y esto nos va a dar un cariotipo de 47XXX. Este tipo de alteraciones se presenta en uno entre 1000 nacimientos femeninos. Sin embargo, se diagnostica únicamente en el 10% de los pacientes. La primera vez que se describió esta enfermedad fue llamada como el síndrome de la supermujer, debido a las altas tallas que presentan este tipo de pacientes. La polisomía del X se debe a un evento de no disyunción. Es decir, los cromosomas X no se separan correctamente. Esto puede ser durante la gametogénesis, generando un producto de la concepción trisómico, o bien sea después de la concepción, dándonos así una no disyunción posigótica. Hay estudios referentes al origen paterno del cromosoma X adicional, donde nos dice que del 58 al 63% de los casos derivan de errores que ocurren durante la primera meiosis materna. Del 18 al 19,6% de los casos derivan de errores después de la concepción, derivan de errores posigóticos. Y del 16 al 17,4% de los casos derivan de errores que ocurren durante la segunda meiosis materna. Es importante hacer mención que al igual que otras trisomías, pues la polisomía del X está muy relacionada con la edad materna. Es decir, a mayor edad materna hay mayor probabilidades de presentar alguna alteración cromosómica. Cuando el cromosoma además se debe a una división celular incorrecta que tiene lugar en el embrión, puede existir una forma de mosaicismo de la polisomía del X. Esto significa que si bien vamos a tener células anormales con un cromosoma X adicional, también se van a presentar células normales, células con las 46 cromosomas. Como vemos en la imagen, que está bastante didáctica, podemos ver que tenemos las células normales con los 46 cromosomas y de otro lado tenemos las células afectadas con un cromosoma X adicional. Por supuesto, estos pacientes van a presentar menos complicaciones, van a presentar menos signos y menos síntomas. Sin embargo, este es menos frecuente, este mosaicismo. Es decir, se presenta solamente en el 10%, así que el 90% restante corresponde a polisomías del X de tipo no mosaicismo. Con respecto a los signos y síntomas, pues estos son bastante variables. Pueden haber pacientes que no presenten ningún signo, o puede haber pacientes que tengan algún síntoma pero de manera bastante leve. Podemos hacer mención de algunos como la estatura superior al promedio. Esto es muy característico de estas alteraciones. Las mujeres se caracterizan por tener unas piernas muy largas. Pueden presentar hipotonía, hipertelorismo, que es una separación anormal de los ojos. Pueden presentar pliegues epicánticos, que es cuando la piel del párpado superior cubre el ángulo interno del ojo. Estas pacientes pueden conseguir pacientes que tengan hendiduras palpebrales oblicuas hacia arriba, de igual forma clinodactilia, que es una desviación o curvatura de los dedos de las manos y los dedos de los pies. También pueden presentar anomalías genitourinarias, pueden presentar defectos cardíacos congénitos e incluso trastornos gastrointestinales. Si bien este tipo de pacientes pues tienen un inicio de la pubertad adecuado y un desarrollo sexual relativamente normal,
puede existir aquellos aquellas pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia ovárica. Sin embargo, como les digo, esto no es tan común. Pueden presentar con respecto a las características psicológicas y características evolutivas, pueden tener retrasos de aprendizaje, retrasos intelectuales, retrasos del habla, problemas para comunicarse con el entorno, pueden presentar déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, trastornos del humor u otros trastornos psiquiátricos. Continuemos ahora con la polisomía del Y. Este es un síndrome que es provocado por la presencia de un cromosoma Y adicional en el hombre. Esto implica ciertas características físicas y ciertas predisposiciones en el paciente, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Esto es esporádico, no es algo que se hereda, ya que el problema se genera en el momento de la formación de las células germinales, donde hay un error en la división celular de los espermatozoides, es decir, una no disyunción. Por supuesto, esta no disyunción es exclusivamente de origen paterno, ya que va a ser el padre quien va a heredar el cromosoma Y a sus hijos. Este se presenta de 1 a 4 entre 1000 nacimientos masculinos y de igual manera es conocido como el síndrome del superhombre. Por otro lado, también se puede presentar la polisomía del Y de tipo mosaicismo, donde solamente algunas células van a presentar un cromosoma Y adicional. Y por otro lado nos vamos a conseguir con células normales, con células con sus 46 cromosomas esperados. Si vemos acá la primera imagen, vemos un cariotipo masculino normal con 46XY. A la siguiente imagen, la segunda, la más grandecita, podemos notar una copia extra del cromosoma Y con un cariotipo de 47XYY. Por supuesto, hay que aclarar que no hay relación con la edad de los padres y la aparición de este tipo de alteraciones. Con respecto a los signos y síntomas, son muy variables. Como ya lo dijimos, pueden haber pacientes que presenten alguna característica o pueden haber pacientes que no presenten nada o aquellos que tengan algún signo o síntoma bastante leve. Podemos señalar o podemos incluir entre estas pues la estatura superior al promedio, esto es algo característico, la hipotonía, acné quístico, macrocefalia, hipertelorismo, también hipospadia o criptorquidia. Cabe destacar que los niveles de testosterona prenatales y postnatales son relativamente normales, o sea, el desarrollo sexual de los pacientes no se ve muy comprometido, así como su fertilidad. Sin embargo, hay algunos que pueden presentar algún tipo de insuficiencia testicular. Con respecto a las características psicológicas y evolutivas, podemos hablar de problemas de aprendizaje, retrasos en el habla, retrasos en el lenguaje, retrasos o problemas para comunicarse con su entorno, así como también temblores y movimientos involuntarios, algunos trastornos del espectro autista y también déficit de atención e hiperactividad. Otra cosa también, que no se me olvide, es que este tipo de pacientes presenta o tienden a tener dificultades emocionales, así como problemas de comportamiento. Ya casi para finalizar, las aneuploidías de los cromosomas sexuales X y Y son relativamente frecuentes. Y es importante conocer, es importante saber que este tipo de alteraciones en líneas generales son menos graves o tienen menos complicaciones que aquellas que están relacionadas con las aneuploidías autosómicas. Como ya vimos, las manifestaciones físicas y las manifestaciones psicológicas de este tipo de pacientes son muy variables. Es por ello que casi no se detecta esta alteración, o bien es muy común que se diagnostique es cuando se esté buscando otro tipo de problema u otro tipo de trastorno. El estudio cariotipo en sangre periférica es la prueba más utilizada para el diagnóstico y hasta se le ordena a aquellos pacientes que presenten signos, síntomas o señales relacionadas con alguna alteración cromosómica.
En algunos casos, pues estas alteraciones también se pueden detectar por medio de pruebas prenatales, bien sea la amniocentesis prenatal, donde se toma una muestra del líquido amniótico que rodea el feto para su posterior análisis, o bien el muestreo de vellosidades coriónicas, también llamada biopsia de corión o biopsia corial, donde se extrae un trozo de las vellosidades coriónicas de la placenta y estas se analizan posteriormente mediante técnicas de FISH o técnicas de PCR. Ahora bien, se recomienda que se realicen pruebas para confirmar mediante técnicas de FISH, mediante la técnica de la hibridación in situ fluorescente. Esta es una técnica citogenética de marcaje de cromosomas, mediante el cual estos van a ser hibridados con sondas que emiten fluorescencia y nos va a permitir visualizar, distinguir y evaluar aquellos cromosomas que puedan o no presentar alguna anomalía. En esta imagen que tenemos acá, pues nos muestra una técnica de FISH que es más compleja, donde por medio de combinación de sondas de marcajes con diferentes fotocromos se combinan, permitiendo que cada cromosoma tenga un color distinto, o bien que cada banda de cromosoma también se tiña de un color diferente. Por medio de estas técnicas, pues se puede verificar si hay o no algún tipo de mosaicismo. Eso fue todo, muchas gracias.